indudablemente uno de los temas que surge es la relativa apatía de los ciudadanos por el proceso electoral. Creo que el hecho, a pesar de la convocatoria tarde, de que tengamos unas cuantas sillas vacías, es representativo de lo que pasa. La gente se queja de que las propuestas no se conocen, pero creo que esto es una responsabilidad de ida y vuelta. Tampoco a veces nosotros los ciudadanos hacemos el esfuerzo de interesarnos por saber lo que plantean los diferentes candidatos. Un poco con la intención de llenar ese vacío, estamos o organizamos, la verdad es que un poco a última hora, este evento con la participación, en este caso, de todas las campañas. Juan José Echevarría está en camino, tenemos una confusión con la hora, pero pues debe estar llegando en los próximos minutos, de tal manera que van a estar representadas las 5 campañas, algo que no se ha podido lograr a nivel de los debates presidenciales o vicederecha, de manera que, senador, adelante. Yo creo que está prendido, ya se lo... Bueno, ¿aló? Sí. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Yo soy el jefe programático de Marta Lucía Ramírez. De una vez, para que usted no... Uy, de verdad sí, se me olvidó. Sí. Perdón un segundo, voy a hacer afortunadamente estamos entonces. Juan Mario Lacerna, senador saliente, lo lamentamos para quienes cubrimos estos temas económicos, indudablemente uno de los más destacados integrantes del Congreso en la parte económica, Partido Conservador. Luis Alfonso Hoyos, de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, Centro Democrático, Daniel Castellanos, de la Alianza Verde, Enrique Peñalosa y Francisco Mejía, de el Pueblo Democrático. De manera que, hechas las presentaciones, mil disculpas a todos ustedes. Como estamos en confianza, exageré la nota, pero ahora sí se... Bueno, Ricardo, mire, yo creo que la calificación de la economía actualmente, yo le daría un 4 o un 4.2, digamos, en el sentido que... ¿Sobre 10 o sobre 5? No, sobre 5, perdón, sobre 5, 4 sobre 5. Usted en realidad, bajo un punto de vista macro, tiene la economía bastante bien. El déficit está bajo control, la deuda pública, ¿sí? Es que tengamos un 4 y no un 5, porque si uno se puede endeudar al 6%, en realidad de interés, no tiene perdón que no hayamos hecho las carreteras. ¿Sí? Uno puede realmente hacerlo con un WACC y con una cosa, si mete, y eso es inversión, eso no es déficit. En fin, yo creo que perdimos el momento de las vacas gordas para hacer las grandes inversiones. Y al mismo tiempo, la prosperidad estaba basada en un boom minero energético que nos convirtió en esto, en una especie de Colombia Saudita, y una especie, y tenemos un tipo de enfermedad holandesa que ha destruido el campo, y tenemos el paro agrario, que ha destruido la industria, y tenemos un problema con la producción industrial. El peso se siguió revaluando, digamos, al menos en términos reales, y eso va a poner unos problemas estructurales micros que no se atendieron. Entonces tenemos, como es la enfermedad holandesa, unos síntomas que uno ve al paciente bien, le toma el corazón, le toma tal, y por dentro ciertos órganos. El más alto de la región, sí, tenemos una tasa de desempleo juvenil el doble de la normal, pero ¿eso en qué se está traduciendo? Todavía seguimos siendo uno de los países más inequitativos del mundo, y aún Brasil con semejante esfuerzo. ¿Cómo hacemos que las mejorías que se vayan teniendo o ciertos momentos no se desperdicien? Definitivamente logrando que en medio de las diferencias haya una apuesta completa del país para que esta sociedad por fin cree una poderosa clase media con manejo responsable de la economía. Pues creo que en eso no hay mucha discusión aquí, tenemos elementos fundamentales en eso, pero es como logramos eso para concentrar el esfuerzo, enfrentando los graves problemas de corrupción que todavía tiene el país, las grandes debilidades que tenemos para trabajar colectivamente, de manera que el esfuerzo sustancial en materia de educación y en materia de desarrollo regional y de clústeres nos permite aprovecharlo para crear una sociedad con mucho más equidad. Le diría entonces, Ricardo, hay unos indicadores positivos, hemos mejorado, pero obviamente podrían ser mucho mejor, y no solo mejores como indicadores económicos, sino que se traduzcan en una mejoría social. Ahí tenemos el gran déficit histórico en Colombia y en la región. Muchas gracias. Bueno, yo creo que
y entonces hay que informarla de en qué país vivimos, y esa es la tarea pues, que tiene que hacer la campaña de Santos. Nos tiene que contar a todos nosotros que a pesar de la realidad estamos muy bien, o la gente sabe más que nosotros, y el papel del gobernante es tratar de darse cuenta de cuáles son los problemas y tratar de corregirlos, y el gobernante que no ve los problemas pues tiene muchas más dificultades para corregirlos. Y yo creo que el mensaje de fondo aquí es que tuvimos una coyuntura muy buena que, como dice Juan Mario, desperdiciamos para hacer las reformas estructurales, no solamente en infraestructura, sino en muchos otros temas. Yo me pregunto cuáles fueron las grandes reformas estructurales que se adelantaron en este gobierno, y solamente se me viene una a la cabeza, que es la reforma de las regalías. Pero también se me viene a la cabeza reformas estructurales que el gobierno intentó hacer y que fracasó en hacer, como la reforma a la justicia, o como la reforma a la salud, o como la reforma a la educación, todos temas fundamentales. Entonces yo creo que el mensaje de fondo es que desaprovechamos una coyuntura en la que teníamos vientos de cola para adoptar las reformas estructurales que el país necesita para ser viable en el largo plazo. Y eso yo creo que como sociedad es realmente lamentable. Por eso le pongo un 2 a los temas estructurales. Muchas gracias, Francisco. Buenos días. Muchas gracias. Me gusta mucho estar acá como uniandino y como egresado de la Escuela de Desarrollo de los Andes, donde se ha trabajado temas de un desarrollo multidimensional, donde se ve otras perspectivas, donde se analizan mucho más que los indicadores. Nosotros le pondríamos en los temas estructurales la misma calificación que el doctor anterior. Muy bien. Hablemos un poco de los temas con miras al futuro, obviamente haciendo relación con la realidad que estamos viviendo. Comencemos. A pesar de que efectivamente detrás de esas cifras globales pues hay elementos micros sobre los cuales ya tendremos oportunidad de hablar. El primero es el tema de crecimiento. Cuando uno ve los pronósticos de este gobierno, realmente si se quiere remitir a otras fuentes, ve lo que dice el Fondo Monetario Internacional con respecto a Colombia, que nos pone una perspectiva del 4,5 para este y el próximo año, y ve en este caso las apuestas de la administración que dicen que por cuenta del desarrollo de la infraestructura vial, por la consolidación del programa 4G, aumentaremos frente a esa cifra base nuestra tasa de crecimiento en 1,5 puntos. ¿Qué análisis hacen ustedes de esa perspectiva y qué realidades ven y cómo lo plantean las diferentes campañas que ustedes, en las que ustedes participan, para tratar de conseguir una tasa de crecimiento sostenida más cercana al 6 que al 4 o al 3,5 que ha sido nuestro promedio histórico? Senador. Realmente en este momento, si usted no toma una decisión rápido, en este momento, de cómo financiar los 4Gs y adelanta la parte del gobierno, usted de pronto puede entrar el año entrante en un tema de turbulencia mucho más complicado. Entonces yo creo que hay que tomar unas decisiones ahí difíciles, pero que yo creo que técnicamente se pueden hacer y pues digamos, es un problema de crédito público, es interno, ¿no?, del Ministerio de Hacienda. Las decisiones, el programa no va a comenzar y no va a arrancar, entonces ese 1,5 de crecimiento que es por obras públicas y que supuestamente jalonaría el resto de la economía no se va a dar. Y si ese no se da también, usted va a tener una caída en otros sectores y va a terminar, se le vuelve en el círculo vicioso de una caída de productividad, sector industria, sector agricultura, que eventualmente va a terminar siendo que usted dependa totalmente de las rentas petroleras. Entonces usted tiene que hacer un programa, la única solución para eso realmente es trabajar en productividad, en ser más eficientes, pero la estructuración financiera de eso es una decisión que hay que tomar y hay que tomar rápidamente. El crecimiento va desde planteamientos macroeconómicos que no son, digamos, están calculados y no son irresponsables, como utilizar una política monetaria expansiva para fomentar el empleo,
Todo el plan de desarrollo de la doctora Clara López está enfocado en ir hacia el pleno empleo. Un solo instituto por allá en la 26 que llama Incoder, que en un solo decreto hace 8 años desmontó 4 o 5 instituciones agrícolas para la pesca, para el desarrollo territorial, para el manejo del drenaje, y todo lo volvió ahí, y no hay forma de reaccionar, y solo es un instituto que da subsidios o que hace convocatorias para subsidios. Entonces, para cada tema hay que volver a crear una institucionalidad para el país, sin decir que en este gobierno en eso se avanzó un poco, pero la desinstitucionalización que veníamos era muy profunda. Otro tema viable, estructurarla de mejor forma, diversificar los mecanismos de vivienda y llevar a la política agropecuaria algo que de verdad que lleve los servicios públicos al campo, que lleve que el Estado intervenga de forma directa. Los subsidios y todo esto, como vemos, siempre se los llevan los que están en algunos casos mejor organizados o mejor planteados. Pero si usted hace una política más integral de desarrollo rural en el campo... Fue alcalde en mi tierra, el mejor alcalde de América Latina, reconocido por los temas en un pueblo pequeño de alianza público-privada, de inversión y de reducción de la pobreza, pues da legitimidad para mostrar, bueno, además del reconocimiento de su trabajo como ministro de Hacienda y con el buen equipo económico que tiene, que hay seriedad en esa materia. Quiero anotar lo siguiente: también hay mucho consenso en este tema, hay cuatro, cómo es nuestro atazo. Hay unas líneas que se han venido caminando en los últimos años con la propuesta 2019, con la propuesta de 4G. El problema más grave allí se da es por falta de ejecución, de capacidad de liderazgo y seguimiento. ¿Qué hay que hacer allí? Hay unos caminos ya trazados, hay unos elementos fundamentales de infraestructura en Colombia, capacidad de ejecución. Eso requiere gobierno con gente capaz que ejecute. Y materias públicas tienen certificaciones en calidad. Un poquito Brasil, México, Chile, Costa Rica. Colombia tiene 6.400 entidades públicas. Hace 12 años 60 tenía algún tipo de certificación en calidad. Hoy estamos en 600. Muy bien, 10%, nos falta el 90%. Y lo digo que es importante que cuando hay un sistema, para no hablar de algo muy profundo, que tiene un sistema ajustado a la norma ISO 9001 en calidad, a la 14001 en materia ambiental, a la obviarse, pero cuando se hace el estudio entre institucionalidad, gobernanza y desarrollo, es absolutamente claro que si usted tiene un poderoso sector privado, pero la institución pública no le da el permiso, se demora 6 meses, tiene que pagar plata, eso no le funciona. Por eso, en la propuesta que ha presentado Oscar Iván al país para competitividad, uno de los 4 elementos es la apuesta para que no sean el 10%, sino la inmensa mayoría de instituciones del país adentrados en este esfuerzo de cultura de la calidad con calidez, que demostró con las 500 que avanzaron en estos 10 años que se podía correr mucho en esa materia. Eso lo verán ustedes en detalle, creo que todos estudiarán los programas detenidamente. El otro tema es el de seguridad. Colombia históricamente desarrolló una parte del país, no el resto, y algo se ha avanzado, digamos, ha habido un avance importante, pero en materia de infraestructura y en energía, la gran apuesta educativa, y por eso el gran esfuerzo en educación como el pilar no solo para la equidad, sino para formar la gente en los sectores que podemos. Aquí hay un potencial importante en nanotecnología, en biotecnología, que se puede aprovechar en Colombia, en la industria farmacéutica, en la agropecuaria, en varios de los 60 y pico clústeres que mostró el Consejo de Competitividad. En más de 40 de ellos la biotecnología tiene una capacidad grande. ¿Pero qué requiere? Mejor infraestructura, mejores instituciones y gente más formada. Entonces ahí hay unos elementos que creo que si los aplicamos, el país puede en 10 años ponerse en tasas muy por encima del 6%, rompiendo esas barreras, incluyendo central instituciones públicas de calidad. Por eso tiene que ser un propósito también fundamental para que el país sea realmente competitivo. Muchas gracias. Bueno, comencemos a hablar de temas puntuales de la economía. El primero, el tema de tasa de cambio. Hemos visto cómo este año, después de que el dólar llegó a cercanías de los 2.050 pesos, se ha revertido en parte ese proceso. Cuando uno mira las encuestas o la encuesta que hace la ANDI en asocio con otros gremios y analiza cuáles son las preocupaciones, el tema de competitividad de tasa de cambio tiende a permanecer siempre dentro de los primeros 3, y ese precio que es absolutamente fundamental, la verdad es que los alivios han sido mucho más coyunturales que estructurales, por lo menos desde los anhelos del sector productivo nacional.
¿qué proponen ustedes para, primero, si creen que hay un desfase en materia de tasa de cambio, y en segundo lugar, qué proponen para corregirlo y dar una senda que en el mediano plazo le garantice a cierto tipo de inversiones pues una perspectiva de tranquilidad en ese frente, Daniel? Bueno, en primer lugar yo diría que no estoy satisfecho con el nivel de la tasa de cambio que hay, y yo creo que en eso ¿se está oyendo? Y creo que en eso, para ser enteramente honestos, hay conciencia que le dio al gobierno nacional un ahorro anual en valor presente neto de medio punto del PIB, 3 billones de pesos. Le estoy diciendo las buenas cosas. Pero lo que eso hizo después fue que JP Morgan, dentro de lo que llama el benchmark de sus portafolios, más que duplicara, Andrés, no sé, casi que 3 veces el peso que tiene Colombia dentro de los portafolios de emergentes. Entonces todo el mundo y todos los John Hancock, los WAMCO, los BlackRock del mundo, los grandes fondos, dijeron, si queremos seguir el benchmark de JP Morgan, que es algo contra lo que los miden, tenemos que invertir mucho más en Colombia. Y eso nos trajo una avalancha de dólares ahora. Sin embargo, eso es un efecto stock inicialmente, ¿sí? O sea, quiere decir que con el tema de la baja en las tasas de retención, sino que el día en que se devuelva, no lo quiera, haya un tema de aumento en la de inseguridad y eso es algo inquietante que nos puede generar más volatilidad en la tasa de cambio cuando necesitamos es lo contrario. Tiene toda la razón, por eso es importante neutralizar esa avalancha inicialmente con intervención del Banco de la República, que fue lo que aumentaron ahora, porque eso no le afecta tanto la tasa de cambio. 1.700 de 1950, después vino, digamos, las medidas externas que muestran lo vulnerables que llegamos a 2.200, y digamos que parte de lo que pase ahí estará. Pero creo que hay dos temas claves. Uno, sí hay elementos en el corto plazo y tiene que ver con el tema de portafolio capitales colombianas. La medida bien intencionada, para solo decir un tema, ustedes vieron el efecto de lo que significó en horas lo de JP Morgan, y está claro que o sea, el problema no es por ahí, es mucho más por el manejo de portafolio. Y definitivamente la única forma de poder enfrentar esto es con competitividad de largo plazo, lo que mencionamos ahora. O sea, el gran esfuerzo en infraestructura vial y de transporte y de energía, que eso requiere algunos años, pero ahí claramente el tema señalado, el gran esfuerzo en educación y la gran apuesta de modernización de los sectores como el del agro, el pecuario y el industrial. ¿Cuánto tiempo tengo? Vas a tener más tiempo, pero primero 5 minutos. Ok, perfecto. Yo creo que podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que el vaso está muy lleno. Yo creo que la noticia se mantuvo el nivel el más bajo de la historia desde el gobierno de Gaviria, de lejos por debajo. En materia de lo que el doctor Uribe llamaba confianza inversionista, uno puede mirar qué ha pasado con la inversión extranjera directa, está disparada. Y la mitad está yendo a sectores diferentes a la minería. Esa idea que uno tiene que todo va a la minería no es cierto. La mitad está yendo a sectores diferentes a la minería. ¿Qué está pasando con los índices a los cuales nos prestan las tasas de interés, a las cuales nos presta el resto del mundo? Son las más bajas de la historia. Lo que se llama el ENVI y el CDS son las más bajas de la historia y han bajado más en Colombia y en Perú que en toda América Latina. Eso es importante. No es únicamente que a los países emergentes les ha ido bien en el periodo reciente, es que a Colombia le ha ido mejor que al resto. Y eso es muy importante. Chile es el menor de toda la historia desde César Gaviria, también. Y ha bajado más con Ecuador que en toda la región. Muy bien. De manera que en lo que es seguridad, confianza inversionista y cohesión social, lo que uno tiene son buenas noticias en todos los frentes. Y yo creo que el país no ha apreciado eso con suficiente fuerza. Y eso es bien importante. En un debate pasado, decía la doctora Claudia López que es que sí, esas cifras, pero eso no lo siente la población. Y yo decía, aló, esos son millones de gentes, de personas que se están beneficiando con lo que ha sucedido en Colombia. Claro, uno podría decir que el presidente Santos no tiene nada que ver con eso, es una bonanza petrolera, qué buena, todo lo que uno quiera, pero es como injusto, ¿no? Es decir, no ganamos ni una, ¿o no?
Muy bien, entonces, a la economía colombiana le está yendo supremamente bien. Quiero 2 minutos más, Ricardo. Y es, a ver, los lunares que menciona Ricardo. Y es que el país no sabe que el crecimiento del PIB de estos 3 años ha sido el más alto de la historia en promedio. En parte gracias al Banco de la República también, porque no ha habido recesión. Y esas recesiones acaban con todo. Y eso le tocó en parte al doctor Uribe en el 2008, le tocó en el 99 al gobierno de Pastrana Samper. El crecimiento del PIB de estos 3 años promedio es el más alto de todos los periodos. Y sorpréndanse ustedes, también el de la agricultura. Claro, en parte por el café que se está recuperando. Siempre hay argumentos. Pero uno mira promedios porque, pues sí, son promedios. El crecimiento de la agricultura en este periodo es el mayor promedio de todo desde el gobierno de Gustavo Gaviria. Para los cafeteros, todo lo que quiera, el campo es más pobre, todo eso es verdad. En donde no nos ha ido bien es en la industria, es verdad. El crecimiento industrial de estos años es menor que el del primer gobierno de Álvaro Uribe y que también del segundo. Pero el crecimiento industrial de otros gobiernos anteriores es mucho más bajo incluso que el de este. Ha habido problemas de descentralización, de desindustrialización en todos los gobiernos, y eso es algo que viene de atrás y es un problema que hay que afrontar. Ahorita hablaré entonces… Va a resolver todos los problemas. Claro, eso se sabe, Juan Mario es economista, y eso se sabe desde hace tiempo. Hay trabajos de Guillermo Calvo que muestran que lo más importante para la tasa de cambio en estos países es los flujos, eso es lo que estamos hablando. La FED, sí. Listo. Pero de alguna manera, la gran pregunta, de todas maneras, es que hemos visto un episodio reciente de perder un poco el camino avanzado en términos de devaluación del peso, un poco esta circunstancia actual en la cual, por cuenta de la decisión del JP Morgan en el tema de sus índices y por cuenta de la baja en los impuestos, en la retención a este tipo de inversiones, hoy en día estamos en una situación de déficit en balanza comercial, caída ligera, pero caída en inversión extranjera directa, menos 5 o 6% hasta abril, según balanza cambiaria, y se ha triplicado la inversión de portafolio, lo cual da una mezcla que no necesariamente genera mucha tranquilidad. ¿Qué reacción tienes ante eso? Yo también, sí, pero es que otra vez no gana uno ni una, ¿no? Se está revaluando en parte porque JP Morgan dijo que Colombia era un país donde había que invertir. Y entonces al fin, ¿qué, Ricardo? ¿Eso es bueno o malo? ¿Es bueno o malo? Porque en parte eso causó pero esa devaluación va a continuar. Pónganle la firma. Yo nunca pronostico tasa de cambio porque uno siempre fracasa, pero Janet Yellen es fundamental, y eso va a lograr que las tasas de cambio suban un poco y que la presión sobre ciertos sectores muy transables se suavice. El ministro de Hacienda salió el viernes pasado y mostró que el presupuesto para el campo ha aumentado 181% en este cuatrienio, ha superado los 5 billones de pesos, pero ese dinero se está yendo a subsidios directos a los productores, lo cual no deja de generar cierta inquietud porque de alguna manera no es un premio a la mejor productividad, sino tiene que ver con alivios puntuales y casi que puede crear una situación, una especie de asistencialismo agropecuario que no necesariamente es positivo. Los temas de desarrollo del campo en Colombia no son nuevos, la verdad es que en las últimas 2 o 3 décadas estamos estancados en los mismos 5 millones de hectáreas cultivados, a veces un poquito más alto, a veces un poquito más bajo. En lo que va de este siglo, el crecimiento del sector agropecuario es la mitad de lo que ha sido el crecimiento de la economía, de tal manera que esto es un asunto que trasciende la administración Santos o incluso la administración Uribe. Hay un tema en el cual, de alguna manera y para decirlo en forma coloquial, no hemos encontrado la fórmula para tener crecimientos sostenidos en esta materia. Usted lo ha dicho, Ricardo, y a veces es bueno hacer caricaturas porque ayudan a ver el conjunto de cómo un país que tiene semejante potencial, que no desarrolló el Estado ni la institucionalidad en la mitad del país, y eso indica los temas de inclusión, que en vez de tener 39 millones, dice el último informe de FEDEGAN, de hectáreas en pastoreo,
con 23 millones de cabezas podamos tener en 10 millones de hectáreas el doble de ganado, y obviamente todo lo que viene ahí en agroindustria. Segundo, ¿cómo puede hacerse? Y por eso es tan importante hablar de temas concretos, que las posibles 2.000 hectáreas de brócoli que se pueden desarrollar en Nariño, o las tantas que se pueden desarrollar en el patía, en mango, con exportación a Corea o Estados Unidos, o lo que está regado en Montes de María, que el tema fundamentalmente es de infraestructura e información de la gente en aguacate, o que también pasa en la zona de San José de Apartadó. Hay una serie de elementos determinados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país en esto? Yo creo que son 3 elementos fundamentales, y lo que hay que ejecutarlos. El primero, que acabemos de consolidar la apropiación del territorio, y la apropiación del territorio no solo de la presencia militar, sino de la institucionalidad básica del país. Ese es un tema fundamental, entendible, claro. Segundo, aquí sí que se requiere, sabiendo el país para dónde va, claridad jurídica, porque hay una discusión que, mire, lo mencioné al principio, que el tema de la UAF, que en algunas partes es 30 hectáreas, que en el Bichada son 950, con criterios de hace 50 años de qué podía ser lo óptimo para una familia, pero desaprovechando las posibilidades tecnológicas hoy. Usted puede tener 800 o 900 hectáreas en una UAF en la primavera, donde hoy además hay exploración petrolera, y eso hace 30 años era perfectamente entendible esta parte del área. Y tenemos la posibilidad de esos clústeres que ahí están desarrollados, de los cuales algunos arrancan. Para mencionar otro tema concreto, lo del Monte que yo le mencioné a usted en el último encuentro que tuvimos con el BID, en el norte del Tolima, ya avanza, pero tiene un potencial inmenso. Entonces, ¿cómo podemos eso ejecutarlo? Formemos bien la gente, apropiémonos bien del territorio y concentrémonos en ejecución para que eso pueda funcionar. Eso nos ayuda en competitividad, en capacidad de generar muchas más condiciones de equidad, porque con mejor educación tenemos la mejor herramienta, junto con esos clústeres, de crear una poderosa clase media por fin en Colombia. Francisco. La propuesta agrícola del plan de gobierno se basa mucho en el posconflicto, está basado. Nosotros tenemos en este momento 450.000 hombres en nuestras Fuerzas Armadas, 150.000 son policías, pero son 300.000 en las otras fuerzas, de los cuales 240.000 son soldados. Nosotros tenemos que crear un programa de capacidades, y todas esas capacidades tienen que pasar, muchas por el campo, muchos salieron del campo y tendrán que volver al campo, y hoy, como lo mencioné anteriormente, la institucionalidad agrícola desmontada juiciosamente durante los últimos 10 años, digamos, haciendo un esfuerzo. Bueno, yo tengo que arrancar por decir que yo francamente no soy experto en los temas agrícolas, pues yo tengo unas, digamos, impresiones generales sobre cuáles son las dificultades ahí, pero pues no puedo decir en sentido absoluto que entiende perfectamente cuáles son los problemas del campo. Sin embargo, creo que hay algunos temas que son muy importantes. Me parece que el tema que ya se menciona acá de vías y de bienes públicos en el campo es fundamental. Así que buena parte, la forma como el Estado llega a las regiones es por medio de vías, y a muchas regiones de Colombia simplemente las vías son inexistentes. Y fuera de las vías hay otra cantidad de bienes públicos que simplemente no llegan. Hay una preocupación que se ha manifestado acá, que es la preocupación de que el Estado colombiano no ha llegado a las regiones. Y me parece que esa es una debilidad estructural fundamental, tan básica, tan fundacional de un país que es increíble que a estas alturas del paseo lo estamos discutiendo, y lo estamos discutiendo, digamos, en negociaciones de paz con La Habana. Y me parece que la discusión está planteada en malos términos, porque una discusión es como la propiedad campesina, y la otra es los grandes proyectos agroindustriales. Y a mí me parece que las diferencias sociales en el campo son tantas que nosotros vamos a tener que adecuar un sistema en el cual esas dos formas de propiedad puedan subsistir y sobrevivir. Yo no creo que uno pueda plantear un modelo. La gran consecuencia de eso es que nos hemos quedado sin financiación al campo. Y el otro elemento que quisiera mencionar muy rápidamente es el tema del contrabando, que yo sí creo que en ciertos tipos digamos, de producción campesina, pues el contrabando ha sido una peste que ha acabado con muchos sectores del campo. Muy bien. Juan Mario, rápidamente. Bueno, muchas gracias. Yo otra vez estoy de acuerdo con Daniel en algo para comenzar la discusión. Yo creo que hay que dividir el problema en dos. Uno son las grandes extensiones. Nosotros decimos somos un país agrario, nosotros tenemos 5 millones de hectáreas sembradas en agricultura. Brasil tiene 20 en soya y Argentina tiene 25 en soya. Eso es para que vean las proporciones. Nosotros somos un país rural,
Pero entonces, cuando uno ve a la gente que está en el paro agrario de Boyacá, no son las personas de la altillanura, no son las grandes extensiones, no es hablar. Entonces yo creo que aquí casi que es como Deng Xiaoping, es un país, dos sistemas. Porque cuando uno va al eje cafetero y va a 3 millones de personas, usted que conoce mucho mejor eso, sobre café de heladera, que es sobre la cordillera central, que es una cordillera volcánica, que es de las mejores tierras, pero que son minifundios, darle a 2 objetivos claves. El segundo tema es, como lo dijo el doctor Hoyos, el tema de la tecnología. Colombia desmontó el ICA, dio a los gremios tener que hacer las semillas, entonces en arroz, por ejemplo, está Fedarroz 50, 60, que han sido un desastre. En maíz lo de Monsanto ha sido un desastre. Hemos destruido toda esa institucionalidad que en realidad se destruyó no hace 10 años, sino hace más o menos 21 años, cuando tuvimos la apertura. Y no lo sustituimos con nada. Ahora hay un proyecto, hay que trabajar en Corpoica, hay que apostar a la biotecnología para que el limón Tahití, el Hass, todas esas cadenas productivas se den. Si usted no tiene investigación, no va a poder hacer nada. Entonces, semillas es clave. El tema de los abonos es importantísimo. La gente no entiende que el abono no es solo, digamos, la producción de ahora, sino la producción dentro de 3 años. Porque si usted no siembra ahora, porque tenemos un precio de la gasolina tan alto y por ende los abonos y hay problemas sectoriales, de monopolios, etcétera, usted va a tener un problema muy grave. Yo creo que hay que trabajar también en la micro de ese sector. Y el último tema que mencionaría es el tema de que nosotros desmontamos el IDEMA, que daba una estabilización de precios, y no lo reemplazamos en realidad con un mecanismo de mercado. Eso uno lo puede desmontar, pero usted tiene que crear algo que yo he venido luchando y luché en el plan de desarrollo, que es crear un régimen de derivados y de un mercado de títulos para que los campesinos se puedan proteger. Y eso en realidad funciona en Chicago. Aquí la bolsa mercantil ha sido un desastre, el gobierno no le ha dado, pero usted sí puede con el Banco Agrario hacer un mercado de derivados que le garantice precio, por ejemplo, a los campesinos. Cuando usted siembra arroz, yo fui arrocero y fui algodonero, como algodonero me quebré, como arroceros ahí he pasado. Uno lo que más le importa es saber a cuánto va a vender la cosecha de aquí 6 meses. Entonces, si usted tiene un forward, que es un contrato que no vale mucho, que lo podría desarrollar el Banco Agrario porque hoy en día tiene, que lo podría hacer la bolsa mercantil, y usted le da liquidez a eso, usted puede desarrollar todo un sistema, digamos, de seguros de precio. Lo que en alguna editorial de portafolio llamé una verdad incómoda, que es la necesidad. Ah, ¿tú no has hablado de agricultura? Perdón, no sé, yo pensé que yo había hablado. Por favor. Yo pensé que ese era el castigo por llegar tarde. Adelante, adelante. 2 minutos. Bueno, nadie ha hablado del tema de la paz y de la agricultura, ¿no? Adelante. Y yo creo que eso es fundamental. Y es que hemos tenido violencia en el campo durante 50 años y por supuesto eso tiene toda clase de implicaciones para el campo. Y por eso es tan importante seguir en ese camino. Eso no va a ser fácil, eso no se resuelve de un día para otro, pero ese es el gran proyecto, ese es el gran reto para Colombia y tiene enormes implicaciones para el campo, lo primero. Lo segundo, yo creo que, como han mencionado mis compañeros, el tema de bienes públicos es fundamental. Yo estoy en el tema del café ahora. ¿Y qué ha pasado? Uno, el gobierno le ha dado subsidios al sector cafetero 10 veces mayores que en el pasado y de ahí no va a quedar nada. No va a quedar nada. Y uno habla con dignidad cafetera y con los cafeteros y dice, sí, después hablamos de eso, pero por ahora que nos dé la plática. Entonces es una contradicción, porque también en ese trabajo de Junguito y de Perfetti para las campañas sobre agricultura de Fedesarrollo muestran que Colombia es el país que más da subsidio y menos invierte en bienes públicos como proporción. Entonces, en eso también estamos de acuerdo. Lo tercero,
la frase de Deng Xiaoping de Juan Mario, siempre le tomo nota de lo que dice Juan Mario. Es importante, pero yo creo que aún en áreas no campesinas nosotros no tenemos claridad de para dónde queremos ir. Nosotros en Buen Gobierno, cuando estábamos en la discusión de Buen Gobierno, trajimos a varios brasileros que habían estado en la discusión de Brasil. Ellos no entendían el debate de la altillanura. Ellos decían, pero es que no hay tierra allá. Sí, muchísima. Y hay muchos campesinos. No, hay muy pocos campesinos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Porque en Brasil no hay WAF en las zonas del cerrado. Y decían, y la tecnología ya está inventada para desarrollar toda la altillanura. Y cuando uno habla con el sector privado, le dicen, mire, estaban llegando fondos masivamente a los llanos, pero todo se paralizó, porque Colombia no sabe para dónde quiere ir, para dónde queremos ir, para allá o para allá, y no hay claridad. Entonces tenemos un enredo mental donde queremos un modelo de mercado en las ciudades, pero no sabemos qué queremos en el campo, y mientras no haya empresarios en el campo, yo creo que no vamos a tener un campo rentable, un campo con inversión, un campo que crezca. Lo del altillanura es patético, patético. Lo que los empresarios quieren es claridad jurídica de para dónde va esa vaina, y nadie se las da, ¿verdad? Y entonces tenemos que desarrollar, como dicen todos, bienes públicos, tenemos que hablar de carreteras, de tecnología, etcétera. Pero yo pregunté mucho en Café en Brasil, y ellos decían, sí, claro, hay Embrapa, y hay todas estas instituciones, pero porque los empresarios lo demandan, porque los empresarios están detrás de Embrapa pidiendo insumos de Embrapa para poder competir. En Colombia no, porque nadie los está pidiendo, porque no sabemos para dónde vamos. Dos temas más, Ricardo, y termino. Temas de titularización. Los predios en Colombia no están titularizados, y mientras no tengamos títulos, ¿quién le presta a alguien en el campo si no tiene títulos? Los bancos, además de la experiencia que ha habido, no le prestan a más de 6 billones de pesos, el sector central fue 2.4%, algo más de 16 billones de pesos, pero todo dentro de las previsiones, incluso un poco por encima, pero uno analiza lo que va a suceder este año y es indudable que hay motivos de inquietud, por lo menos. Por un lado tenemos una base de impuestos que está anclada en ingresos temporales, me refiero el 4 por mil, en teoría debería bajar al 2 por mil a partir del próximo 1 de enero, fue pospuesto el desmonte por un año por cuenta de la situación agrícola. En el caso del impuesto al patrimonio, que es un impuesto de carácter temporal, también expira su vigencia este año, de tal manera que si uno suma esos dos fuentes de recursos, está hablando de más de 8 billones de pesos de ingresos. De manera un poco más estructural, comienza uno a darse cuenta que efectivamente está pasando el auge minero energético, este le genera al fisco, incluyendo los dividendos que paga Ecopetrol, cerca del 28% de sus ingresos, de tal manera que si uno comienza a hacer escenarios de declinación en la producción petrolera y declinación en los precios hacia $70 el barril, que es la expectativa de los expertos por cuenta de los petróleos y gases de esquisto en Estados Unidos, pues comienza a darse cuenta que ese panorama también genera inquietud. Esto sin agregar las necesidades de la paz, las necesidades de un programa de vías que, más allá de que el 4G se logre consolidar, y no quisiera necesariamente que entremos en el tema de cuál es el escenario con y sin venta de Isagen, si hay manera de sustituir esos recursos para la Financiera de Desarrollo Nacional. Sin entrar en esos temas puntuales, es evidente que el país va a tener que seguir haciendo un esfuerzo puntual, y todo esto enmarcado dentro de una realidad que también desconocemos, y es que a pesar de que nos quejamos de los impuestos, el esfuerzo tributario de Colombia es inferior al promedio latinoamericano y estamos muy lejos del promedio. Para que cuando pase por el Congreso de la República, estos temas se pondrán sobre la mesa y será la reforma en este sentido fundamental que hará el gobierno de Clara López. Juan Mario. Bueno, muchas gracias. Yo creo que se avanzó bastante en la última reforma tributaria, sin embargo, digamos que uno de los temas complicados es que terminó
se terminaron gravando sobre todo las rentas de trabajo. Y si uno ve los gráficos, realmente la clase media tiene una presión gigantesca. Entonces uno lo que tiene que pensar es ver cómo hace para reducir el aumento de los impuestos, ¿sí? Cómo hace para luchar contra la corrupción, cómo hace para hacer públicas las partidas presupuestales, en fin, creo que todo, ver dónde se puede ahorrar en el gobierno. Yo creo que hay una beta y que hay manera, y lo primero es ver qué ahorros hay. Después, cuando uno ya entra a la parte tributaria, hay que ver posconflicto, sin conflicto. En posconflicto, digamos, la economía debería crecer un 2% más, eso es el consenso, eso quiere decir que hay mayores recursos y también mayor capacidad de pronto de hacer una transición haciendo una ingeniería de deuda, porque usted se está endeudando mucho más barato y usted va a crecer la economía. El saldo de deuda sobre PIB en estos años no se redujo porque hubiéramos reducido la deuda, sino porque creció la economía. Entonces eso es muy importante, poner la economía a crecer, porque si usted pone la economía a crecer, lo otro se le va a cuadrar. Cuando uno ya habla de impuestos específicos, yo creo que el 4 por mil hay que quitarlo, porque es muy nocivo para la actividad económica, hace que los precios se distorsionen, pero toca sustituirlo. Nosotros hemos venido hablando de varias ideas. Uno es un impuesto, como lo acaban de proponer en Estados Unidos, al margen de intermediación de los bancos, quiere decir, no es un impuesto bruto sobre todos los préstamos, sino sobre cuánto cobran en la intermediación. Otro es un impuesto a los dividendos con una exención, digamos, de unos 200, 300 millones. Quiere decir que se está preparando y que yo creo que es algo muy serio. Es algo que debe simplificar ese régimen tributario. Entonces yo creo que hay que trabajar otra vez en ahorros, ver temas de corrupción, simplificar el sistema y después las tributaciones claves, que todavía hay recursos que no afecten las rentas laborales. Y el impuesto patrimonio, Juan Mario, que se vence este año y que también deja un hueco. Por eso es, digamos, usted tiene que sustituirlo, tiene que ver con si lo renueva o si lo sustituye con estos. Pero de alguna manera usted ve inevitable una propuesta de reforma tributaria. Es inevitable, claro, eso sí, digamos, y eso yo lo dije desde la pasada. Esto va para una reforma tributaria bastante seria. Lo que yo creo en este caso es que realmente las rentas de trabajo ya no resisten más. Entonces usted tiene que ir por rentas de capital puras. Muy bien. Luis Alfonso, usted que Sí, la campaña es partidaria del 4 por mil. En eso hemos sido muy claros por dos elementos. Lo mejor es enemigo de lo bueno, pero además en estos temas tan sensibles hay que ser claros. Fundamentalmente el sector financiero y algunos expertos han dicho esto puede ser nocivo, pues las propuestas nuestras han sido muy claras. El 4 por mil no baja al 2, tiene que irse para el 4 por mil, por lo menos esos 7 años más. Y segundo, hay que volver a tomar el impuesto al patrimonio para poder financiar estos programas. Una anotación a Juan José, yo creo que es legítimo que cada uno diga lo que quiere, pero nosotros tenemos una diferencia muy importante cuando se confunde la paz con La Habana. La paz es un esfuerzo con un anhelo colectivo. Ojalá los temas de La Habana pudieran ir mucho más allá, pero lastimosamente eso nos da mucha credibilidad, y lo digo es porque pues todo lo que funciona allá y pudiera ser positivo, muy bien, pero pasó a mencionar dos temas. Esos dos los requerimos por el momento, y en la medida en que la economía crezca más y tengamos instituciones mucho más confiables, es obvio que ahí tendremos un espacio más grande. O sea, usted también ve inevitable una reforma tributaria este año. Por lo menos de entrada tenemos esos dos que los debemos mantener. Muy bien, Daniel. Bueno, yo también veo inevitable una reforma tributaria y estoy de acuerdo con la gran mayoría de expertos que sugieren que esa reforma tributaria debe recoger por lo menos 2 puntos del PIB en ingresos. Pero los comentarios que quisiera hacer aquí, eso es casi que me gustaría hacer más a título personal, no solamente porque no estoy absolutamente seguro, es más, creo que estoy seguro de que Peñalosa no en todos los aspectos está de acuerdo conmigo, y porque en último la reforma tributaria no lo va a hacer ni yo ni él, sino un debate en el Congreso en el cual se requiere un consenso social en el cual se van a plantear. No es cierto que lo que presenta el gobierno es lo que es aprobado en el Congreso en materia tributaria. Así es. Entonces, para poder hablar libremente, voy a hablar de lo que yo pienso al respecto. Lo primero,
Colombia hasta 1990 recogía en impuestos menos del 8% del PIB. Durante buena parte del siglo XX, en un trabajo que hizo Roberto Bunguito y Hernán Rincón, demostró que Colombia recogía el 3 o el 4% del PIB en impuestos. En 1990 llegó al 8%. De 1990 al año 2014 ha llegado al 14% en ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Que la debilidad del Estado colombiano es estructural. Que eso no es, nosotros como colombianos nos hemos acostumbrado a tener un Estado que no financiamos y que es incapaz de hacer las funciones que un Estado moderno tiene que hacer. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos acostumbramos a eso? Y eso tiene que ver con el carácter, es la única transformación real que legitima el Estado en Colombia. Dicho eso, para ir concretico a su pregunta, entonces yo sí creo que se requiere por lo menos 2 puntos adicionales de ingreso. Toda esta carreta me la eché para decir que esa plata hay que gastarla bien y que tralala, y que repartiendo mermelada y repartiendo cupos indicativos y que cosas de ese estilo, eso así no vamos a salir de no vamos a tener ningún cambio estructural. Ese es el mensaje de fondo, lo que quiero decir. ¿Sí? Pero ya pasándonos a los aspectos un poquito menos estructurales, el mensaje es el siguiente. Yo estoy de acuerdo absolutamente con el doctor Juan Mario cuando dice que ya las rentas laborales no se pueden gravar más. Si en Colombia se paga en promedio el 14-15% de impuestos y usted coge a un empleado de ingreso de clase media en Colombia, ese señor paga entre 23 y 27% de impuestos. Es decir, la clase media colombiana es de la que más clavamos con impuestos. Y uno dice, pero ¿por qué este señor sí paga todos sus impuestos y en Colombia en promedio solamente se paga el 15%? Porque aquí nadie paga impuestos, solamente pagan impuestos los empleados formales. De resto, todo el mundo evade los impuestos y esa es una realidad. Los evaden los propietarios del campo porque se ha dicho aquí las dificultades que hay para tener titularización y catastro y eso es completamente cierto. Los evaden los independientes, los evade todo el mundo. Entonces yo creo que una reforma tributaria estructural es una en la que uno le diga a los colombianos vamos a tener menores tasas, pero vamos a pagar todos un poquito. Es que hay que hacerlo de manera cuidadosa para no, digamos, perjudicar a las empresas. Los problemas de desigualdad van a seguir siendo muy graves en Colombia. En Alemania la desigualdad es prácticamente igual a la de Colombia antes de pagar impuestos y hacer política fiscal. Pero tiene un coeficiente de Gini de 0.30 después de la política fiscal. En Colombia la política fiscal prácticamente no altera la situación de distribución del ingreso. O sea, tenemos una estructura social que beneficia a los que tienen plata. Y eso no es de este gobierno o del otro, forma parte del ethos colombiano. ¿Sí? Entonces yo creo que esa lógica realmente tenemos que cambiarla, porque uno de los papeles fundamentales del Estado es garantizar que el beneficio, el crecimiento le llegue a todo el mundo, que todo el mundo se beneficie, que la sociedad mejore, y no de que esto sea entender de dónde vienen sus recursos, y sus recursos solamente sabremos de dónde vienen si pasan por el sistema financiero. Por eso es tan grave que el 4 por mil exista, es un impuesto de corto plazo que daña la estructura de largo plazo del país. Entonces, yo sí creo que en materia estructural, si una reforma tributaria tenemos que pensarla de manera estructural, de largo plazo, y hay decisiones muy duras por tomar, pero eso no las va a tomar ni yo, ni Enrique Peñalosa, las va a tomar el país en el conjunto, y la decisión es si el Congreso es capaz de tomar las medidas estructurales que son necesarias para realmente poner el país en otro rumbo. Bueno, José. Bueno, Ricardo, 2 o 3 comentarios generales. Yo me refería a lo de la paz no para hablar de La Habana, simplemente decía que el tema de la paz y de la guerra incide especialmente sobre el campo, eso es todo, ¿verdad? Primer punto. El segundo, una anécdota, estuvimos en las mesas de buen gobierno con un montón de empresarios, ¿verdad? Y todos querían 3 cosas. Lo primero, que cualquier tema fuera a nivel presidencial. O sea, que los ministerios no servían, sino que había que crear un organismo en presidencia que se encargara de ese tema. 1. 2, que había que tener una exención tributaria para ese sector, ¿verdad? Y 3, que había que fuera elegido. Y lo que se propuso fue bastante simple finalmente, y es un poco lo que está diciendo varios de ustedes, y es que necesitamos estructuras planas donde todo el mundo pague más o menos los mismos impuestos. Y la idea era muy bonita, como en el 86. En el 86 tuvimos una estructura en Colombia, en parte gracias a César Gaviria, a Luis Fernando Ramírez, etcétera, donde se logró que más o menos la gente pagara los mismos impuestos en todos los sectores, con reglas simples, etcétera, etcétera.
Y al doctor Uribe no le gustó mi misión, y lo que se hizo fue exactamente lo contrario. Se empezó a crear exenciones adicionales en todos los sectores, a dedo, porque, y es la única referencia que voy a hacer al doctor Uribe, porque a él le gustaba más un sector que los otros. Y eso es absurdo, eso no tiene sentido. Y además, pues para no hablar únicamente del doctor Uribe, yo entiendo que la reforma tributaria de este gobierno, pues por lo que yo vi, un trabajo de Santiago Pardo, a mí no me gustó mucho de lo que salió. Yo entendí que la reforma tributaria que se hizo cuando estaba en el Banco de la República, nos explicaron, era para que los sectores más bajos pagaran lo mismo todos. Y entonces se dijo, no vamos a hablar de quién es exento y quién no, porque por ahí no llegamos, sino todo el mundo paga como mínimo 15% o un número. Entonces, usted, doctor, no le vamos a quitar la exención, pero por lo menos pague el 15%, a todos. Y eso no fue lo que salió. Lo que salió, yo digo que todo el mundo pelea y dicen que es anti-TEC, pero ahí se va a quedar. Y porque en parte, eso no es muy diferente a los impuestos a los flujos de capital, etcétera, etcétera, que tienen que ver con el sector financiero. Ahí se va a quedar. Sobre el patrimonio, ese era un edificio peor que el 4 por 1000. Todos los técnicos dicen que es una barbaridad. Uno crea impuestos a la renta o al consumo, pero no al patrimonio. Hasta el libro de Piketty, que menciona a Ariel, que dice que eso es una maravilla, que eso hay que dejarlo, porque eso tiene que ver con la desigualdad del ingreso, etcétera. Todo para decir que sabemos poco sobre impuestos deseables. A mí me parece que esa es la defensa mayor, el impuesto al patrimonio. Eso es antitécnico, pero llega este libro y dice, pues mire, a la luz de lo que está pasando en todos estos países, tampoco es que sea tan malo. Yo simplemente para decir que no sabemos mucho sobre estructuras, excepto que en Colombia tenemos la peor estructura. ¿Va a haber que hacer reforma? Yo creo que en materia de estructura definitivamente. Y habría que mirar ese trabajo de Santiago Pardo, que es aterrador, que es que muestra que una firma en Colombia que no haya empezado a ganar un peso, ya ha pagado un montón de impuestos contra los Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, eso como que no es bueno, ¿no? Eso es muy malo, porque entonces todos estos pequeños empresarios que están mostrando, ¿cuándo van a crear su pequeña empresa? ¿Verdad? Tenía algo más, Ricardo, déjeme un segundo a ver. Y para terminar, que tiene que ver con un tema que mencionaba Daniel. Claro, el tema de los impuestos tiene que ver. De los temas de desempleo, profundizar en lo de desigualdad, profundizar el tema de infraestructura, los asuntos de reindustrialización, los tratados de libre comercio y su eventual renegociación o su eventual profundización, etcétera, etcétera. De tal manera que la agenda es amplia, pero yo sé que ustedes tienen ocupaciones y sin duda alguna nuestros panelistas también. De tal manera que lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a pedir a cada uno de los panelistas que hable de alguno de estos temas que yo acabo de mencionar, independientemente de lo que haga su vecino de silla, y que haga un cierre de por qué la campaña que ellos representan merece ser elegida a la presidencia de la República. De tal manera que esa es la última intervención, de tal manera que es doble, un tema puntual y una reflexión general. Arranquemos con Daniel. Bueno, sobre el tema puntual, yo simplemente quisiera decir que el futuro de Colombia está en construir una clase media fuerte. Colombia tiene la menor clase media de América Latina, tiene el 27% de la población es clase media. ¿Por qué tan? Creo que aquí sí toca, y de eso no hablé en la parte tributaria, creo que las empresas tienen que pagar menos impuestos. Ojalá las empresas, uno pudiera decir la tasa de tributación de los impuestos es 15%. Y ojalá las empresas que ganaran menos de un cierto dinero no tuvieran que pagar impuestos en absoluto. Hay que fomentar la creación de impuestos para que haya empleo y para que la gente se beneficie. Pero si no desarrollamos esos instrumentos estatales para que eso suceda, pues nunca va a pasar. Y ahí viene mi segundo punto, que es por qué hay que votar por Peñalosa. Y yo creo que hay dos razones de fondo. La primera es porque Peñalosa es un presidente que está planteando una estrategia política para todo el país, no en contra de algún sector del país. Votar en este momento por Oscar Iván Zuluaga o por Santos en Colombia. ¿Y cómo se reparten en Colombia? Hay unos señores muy poderosos que compran lobistas para influir las decisiones políticas en el Congreso, el gobierno compra a los congresistas y se reparte el poder y las estructuras del poder de esa manera, de manera repetida.
Yo creo que cuando los colombianos dicen, cuando miran las cifras y dicen, sí, Juan José, es cierto, es que el PIB está creciendo 4.3, qué maravilla, eso deberíamos darle las gracias a Santos, los colombianos son más astutos y se dan cuenta de que más allá de esas cifras hay unos problemas fundamentales que hay que resolver. Y la pregunta es, si no cambiamos la forma de hacer política en Colombia, no vamos a tener esos cambios. Y yo creo que el elemento fundamental por el cual a Santos aburre a la gente es simplemente porque él no muestra el liderazgo para hacer eso, sino que él es el representante de esa forma de gobernar. ¿O de dónde proviene el liderazgo político de Santos? ¿De dónde proviene el liderazgo? ¿De que es un gran líder que nos mostró un rumbo? No, proviene de que es un genio en manejar las facciones políticas para mantenerse él mismo en el poder. Entonces está en manos de los colombianos tomar esa decisión, si quieren más de lo mismo o si quieren cambiar. Y hay una opción de cambio que genera confianza. Vamos a ver si en un mes podemos transmitir ese mensaje. Muchas gracias, Juan Mario. Más grave que hay en Colombia, y lo estaba viendo con el BID, que es la politización de las transferencias condicionadas. Todo acá depende del CISBEN, que es una encuesta, pues el CISBEN depende del alcalde y quién hace la encuesta, y a usted si me cae bien lo meto, si no, no lo meto, y todo. Y de ahí se desprende Familias en Acción, y de ahí se desprende obviamente toda la transferencia. Entonces, el sistema de transferencias condicionadas, que supuestamente era la maravilla, terminó siendo uno de los instrumentos favoritos de los políticos para a nivel local obtener votos. Y eso es algo terrible, y eso nos puede llevar, digamos, a la crisis de este sistema, de este establecimiento, en que, claro, con todos, yo una vez me acuerdo, un profesor de Stanford que tal vez Juan José se acuerda, que se llamaba Paul Ehrlich, porque hablara de demografía, que decía que los economistas éramos tan brillantes que estábamos estabilizando el buque, y que cuando se va a entrar el agua, se va a entrar por todos lados, porque no se va a ver movido de ningún lado, y eso está pasando en el sitio ambiental, en muchos temas, y en estos temas, por ejemplo, de política social. ¿Por qué Marta Lucía Ramírez? Marta Lucía Ramírez es una mujer con los pantalones muy bien puestos. Es una mujer que tomó el Ministerio de Defensa sin realmente saber del tema, hizo una estrategia y lo sacó adelante. Es una persona que ha tenido el valor, digamos, de siempre para este país adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo quisiera cerrar con algo que no es muy económico, de los planteamientos del profesor de Harvard, Sendal, de lo que el dinero no puede comprar. La campaña basa en sus principios en que el ciudadano debe haber una ciudadanía social en Colombia, donde sus intereses, donde sus derechos no sean intermediados, no sean clientes, no sean intermediados por el sistema financiero, no sean intermediarios por el sistema político. La gente, solo por ser ciudadano social, tiene que tener algunos derechos, o tiene que tener todos los derechos que garantiza la Constitución y poder ejercerlos sin que nadie se los medie. En ese punto hay cosas que tenemos que dejar, esa cultura nuestra que se traquetizó, alguna no más, que todo es el dinero, la renta, el capital, esa cosa de llevar todo adelante a como dé lugar, hacer todo contra la corriente, con fuerza. Eso está sustantivo en la forma de concepción del plan de gobierno de Clara López. Segundo, para cerrar en el tema de la paz, se está de acuerdo con las negociaciones en La Habana no como un fin, sino como el inicio de la paz en Colombia. No puede seguirse hablando otra campaña presidencial dentro de 4 años donde sea el eterno problema de las FARC o el eterno problema del conflicto. Tienen que haber los 2 puntos de negociación que han salido hasta ahora en La Habana, que son el de tierras y el de participación política. No hay nada de ese punto que no esté en muchos documentos de desarrollo rural integral y de participación política. Lógicamente, en una sociedad donde no hay ni estatuto de la oposición, pues parece muy grande, pero eso es muy normal, o sea, por eso no nos tendríamos que estar matando. Y que tiene que cambiar la estructura del poder en Colombia. No va a tocar la estructura del poder en Colombia. Los cambios no van a ser, lógicamente que Colombia es un país muy fuerte, el presupuesto es muy amplio, hay cosas que se van a hacer, pero cambios radicales no van a pasar, porque el poder va a ser el mismo, sea quien sea que eligen, y yo creo que Clara López sí va a hacer ese cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Bueno, yo
Quisiera enfatizar temas de resultados, el tema de la paz y las cualidades de Juan Manuel Santos. Me parece que eso es lo que quisiera resaltar. Yo creo que es muy importante que a Colombia le haya ido también en estos 4 años en materia económica y social. Y eso es algo muy importante para los colombianos, eso es fundamental para los colombianos. Vuelvo a la frase de Alfredo Echeverry, a la economía le ha ido bien y a la gente también. Y eso es muy importante. Y el presidente Santos tiene que ver con ese primer gabinete que se escogió. Y el presidente Santos, en su gabinete estaba Juan Camilo Restrepo, estaba Vargas Lleras, estaba Angelino, estaban 5 o 6 personas que tenían, estaba Rafael Pardo, 5 o 6 personas que tenían pretensiones presidenciales. No sé si lo van a lograr algún día, pero era un grupo donde 6 personas tenían pretensiones presidenciales. Eso es muy difícil de hacer y eso es muy importante. Yo no creo que este país necesita el gran Mesías ni el gran líder carismático, necesita un buen presidente que sepa trabajar en equipo, y eso es Juan Manuel Santos. Muchas gracias. Luis Alfonso. Yo tengo respeto, y creo que eso es una cosa que tenemos que aprender en Colombia, porque lo hemos aprendido por cada persona. Además, con los 5 candidatos he tenido algún tipo de trabajo en la vida, o sea, tengo cercanía personal con todos. Y la razón por la cual yo escogí, porque escogí el cargo en esta campaña de director espiritual, es porque estoy convencido que, sin excepción, en todas las campañas, en todas en Colombia, del pasado al presente, incluida la nuestra, hay mucha gente extremista que siempre es una minoría, extremos de un lado u otro, que le hace mucho daño a este debate de Colombia. Y lo digo porque ustedes saben que en la campaña de ustedes hay gente que pasa así, y en todas, lastimosamente, en todo el espectro político. Decía Daniel ahora, citaba a Einstein, que en el último momento que estuvimos todos, salvo Daniel, estábamos a la vida, las dificultades, y no pudieron terminar el bachillerato, con trabajo a la primaria. Eso le pasó a muchos de los que venimos de provincia, a muchos. Y a mí, inclusive a mucha de la gente que vive en estas ciudades, inclusive sus papás o sus abuelos no tuvieron ni siquiera posibilidad de terminar el bachillerato. O sea, no estamos hablando de la universidad, estamos hablando del bachillerato de familias que existen ahora. Y con un esfuerzo muy grande de educación, hoy Oscar Iván puede ser presidente de la República. Y lo que ha hecho, por ejemplo, el tema del distinto de cualquier polarizador. Oscar Iván ha sido muy exitoso en el sector público y privado, lo está conociendo bien el país, muy exitoso en la internacionalización de una empresa tan importante que la tomó en su presidencia como la empresa 400 de Colombia y le dejó entre las 100 primeras, muy seria, muy organizada, buen dirigente gremial. Cuando lo invitamos, y lo digo porque yo cuando monté el movimiento cívico en mi tierra lo invité a Pensilvania, y usted no quiere bien a ser concejal en nombre de las colonias, y lo hizo también que le dijimos, haga un esfuerzo por la patria, renunció, fue elegido popularmente, y ustedes saben, fue reconocido como uno de los 4 mejores alcaldes de América Latina por el esfuerzo en reducción de la pobreza y en trabajo de alianza pública y privada, y después siguió sus actividades privadas con mucho éxito. Luego vino al Senado, fue reconocido como ministro consejero, resolviendo varios de los líos de Colombia, como el de Comsa, una cosa, y un ministro, hemos tenido a 3 ministros reconocidos de Colombia como los mejores de América Latina, y él fue uno de esos, porque siempre ha sido un hombre de una provincia, educado aquí en el exterior, con sus estudios en Inglaterra, en Colombia, con una experiencia pública y privada, un hombre ponderado, con capacidad de dar resultados, con propuestas que funcionan, y creo que eso es importante. Y por eso creo que ese recorrido que le ha hecho estos 2 años en todo el país, hablando de los distintos temas, pero muy concentrado en los temas de educación, no en un tema general, sino en los temas concretos de la jornada de 8 horas, porque los candidatos que ya conocen, al presidente Santos lo conocen el 96%, Enrique Peñalosa el 90%, pero Clara López el 69% y Oscar Iván y Marta Lucía el 63%. Pero como hay 4 millones de colombianos que nunca votan para Congreso y si fue presidente, en esta semana van a empezar a ver. Yo confío en que esto va a permitir que la gente diga, bueno, hay propuestas serias, pero además que quienes la encarnen sea un ejemplo y que pueda ayudar a liderar el país y a gerenciarlo de la mejor manera. Gracias, Ricardo, por la invitación y a todos por participar. Muchas gracias. Un comentario final que se me pasó. Yo también estoy aburridísimo con la pelea entre Uribe y Santos. No creo que tenga ningún sentido, es absurda.